Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva videocolumna. Sé que había abandonado este espacio por unos meses, pero mis actividades profanas, o sea, lo que me deja de comer, me había impedido poder subir estos videos y estas cápsulas y reflexiones. Bueno, así que tratando de retomar todo, vamos a elevar un poquito la discusión. No nos imaginemos el mundo nada más como lo vemos hoy día o como lo veremos dentro de unos 3 años. Estamos entrando en una etapa en donde pronto vamos a ver carteles por todos lados de la oferta de los actores que van a guiar la política legislativa de los próximos 3 años y la política municipal. Pero la sociedad trasciende más allá de 3 años, trasciende más allá de 6 años o quienes estén. Entonces, lo que quiero proponerles es que hablemos de un tema, y debo confesar que es el tema de mi tesis, que va a ir implicando las nuevas formas de entender el derecho y entender la política. Para eso primero me quiero situar en un producto de la cultura popular que se acaba de estrenar, y me refiero al videojuego exclusivo para Xbox 360 y PlayStation 5, Cyberpunk 2077. Ahora, este videojuego está inspirado, no sé si es continuación, pero sé que está inspirado en otra serie de videojuegos llamadas Deus Ex Machina. La serie de Deus Ex Machina nos habla de un futuro distante en donde nuestro protagonista, un detective que trabaja para la CIA, tiene que explorar sobre una célula terrorista de los modificados. O sea, en un futuro lejano existen personas y seres humanos que modifican su cuerpo y se vuelven los augmented, o sea, los aumentados. Y este grupo, al ser excluido de la sociedad, al sacarse las leyes de anti-aumento del cuerpo humano, se vuelven una especie de apestados de la sociedad. Y a su vez después crean células terroristas que amenazan con acabar con el orden. ¿Y este orden de dónde nos viene? Nos viene en el videojuego, guiño, no está pasando en la vida real, de los Illuminati, un grupo de personas que desde las sombras manejan toda la política pública y a través de manipular los medios de comunicación e instaurar una cultura del shock, lograron encontrar en los augmented, o sea, las personas aumentadas, el blanco perfecto para todos los problemas sociales. Entonces nuestro detective va descubriendo este mundo y va dándose cuenta de que realmente no son los aumentados el verdadero problema, sino toda la política que se genera en contra de ellos. Existen leyes que evitan que una persona se pueda aumentar en su libre desarrollo de la personalidad, sino que solo se permiten las aumentaciones o las modificaciones físicas que sus empleadores o el gobierno les permite. ¿A qué me refiero y por qué me voy a ese ejemplo de ese videojuego? Los soldados, por ejemplo, solo pueden aumentarse partes físicas para ser mejores soldados, tener brazos más fuertes, tener piernas más rápidas o tener una visión que les permita disparar de mejor forma. Los trabajadores solo pueden aumentar partes de su cuerpo que les permitan cargar más, aguantar más jornadas laborales más fuertes, etc. Y las mujeres solo pueden aumentarse cosas que tengan que ver con, por ejemplo, el desarrollo de la belleza en el mundo de ese videojuego. Pero la gente quiere aumentar cosas que, por ejemplo, los mantengan más sanos, que les permitan expresar cómo es de que ellos se sienten, modificar partes del rostro o partes de su cuerpo que consideren que no son adecuadas a lo que ellos quieren ser. Y con eso vámonos al punto de la reflexión de cómo es de que esto se va a empezar a implementar en nuestro mundo. Ok, aunque parezca de ciencia ficción, hoy día las prótesis biotecnológicas, o sea, prótesis que más allá de solo sustituir la función de un órgano que hemos perdido, llámese un brazo o una pierna, hoy día pueden incluso mejorar las funciones de los órganos perdidos. Podemos incluso tener brazos que carguen más, piernas más rápidas o partes del cuerpo que sean aún más precisas que nuestros miembros actuales. Hasta ahí todo bien, pero como nos dice Haray en su libro Homo Deus, el problema o el reto es de que todo eso que pareciera ser nada más puras prótesis y ayudar a las personas con algún tipo de necesidad o carencia, no falta mucho en que se implemente para no solo cosas de sustituir partes perdidas, sino aumentar partes que ya tenemos. Y justo de eso van muchas de las reflexiones que vemos hoy día. Los colectivos transhumanos en Inglaterra y España
justo lo que hacen en sus voceros como Andy Rivas es empezar a hablar de la necesidad de implementar la idea cyborg e implementar la capacidad humana a través de lo que la persona desea. Hasta ahí todo bien, porque finalmente uno de los principios presentes en la Declaración de Derechos Humanos y la Corte Interamericana es que cualquier persona es libre del desarrollo de su persona. Mientras tú no afectes a otros, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. Y este criterio se ha usado en México, por ejemplo, para las resoluciones de los famosos amparos marihuana. ¿A qué me refiero? A través del desarrollo de la personalidad se estableció un criterio para decir que cualquier persona podía determinar qué sustancias se podía meter a su cuerpo. El mismo argumento lo podríamos usar para que las mismas personas u otras personas que así lo deseen puedan implementar en su cuerpo lo que deseen. Ustedes pueden checar en internet, por ejemplo, biohackings. ¿Qué es esto? Una persona, por ejemplo, un hacker australiano, decidió ponerse en su brazo una especie de sensor que permitía que se conectaba vía Wi-Fi hacia su computadora. Entonces, toda la información que tenía en su cuerpo, cantidad de sangre, oxigenación, etcétera, ya estaba cargado en un programa en su propia computadora donde él podía monitorear su actividad física y subirla online sin necesidad de otro tipo de aparato o intermediario. Esto que parece brujería es algo que ya está empezando a ocurrir. ¿Cuál es el reto que viene? Como pasa en Deus Ex Machina, si vivimos en un sistema desigual, entonces, ¿quiénes van a determinar qué modificaciones podemos hacer? Y cómo esto va a afectar y va a aumentar las desigualdades sociales. Haray señala que si seguimos esta lógica y si seguimos en una lógica de libre mercado, el mismo principio de libre desarrollo de la personalidad y la implementación de biotecnologías va a generar una disparidad entre las clases sociales. Por un lado, las personas ricas podrían aspirar a tener cuerpos más sanos, cuerpos incluso podríamos decir perfectos, y la capacidad de modificar genéticamente a sus hijos para que estos no tengan ni enfermedades congénitas e incluso puedan tener mayores capacidades que los demás. Y la gente que no tiene acceso a estas tecnologías en una lógica de mercado porque no tiene el dinero suficiente, va a irse viendo rezagado y rezagado en la capacidad de acceder a derechos. Por ejemplo, la educación. Si todos los niños tienen estas ventajas genéticas por las modificaciones genéticas o tienen implantes que les permiten conectarse a internet, ¿cómo van a competir los niños que no las tienen? Por ejemplo, hoy en la pandemia estamos viendo que uno de los retos más grandes de la educación a distancia es que no todos los niños tienen acceso a internet. Las clases vía televisión y radio no son muy eficientes porque no permiten dar el seguimiento del maestro hacia el alumno. Entonces, los niños que tienen acceso a una mejor educación, a una mejor condición de internet y a infraestructuras tecnológicas, están en una clara posición de ventaja sobre los que no. Eso es en un ejemplo concreto que es nada más el acceso a internet. Imaginemos ahora cómo sería cuando las tecnologías vayan introduciéndose en nuestro sistema, en nuestros cuerpos, y vayan marcando diferencias mucho más grandes. ¿Qué es lo que entonces estamos proponiendo en la tesis? Porque todo esto pareciera ya muy raro, y si ustedes buscan derecho transhumano o derecho posthumano, que es las filosofías que hablan de estos temas, van a encontrar de todo menos de biotecnologías. Lo que proponemos es cambiar el concepto de infraestructuras tecnológicas proponer eso de biotecnologías y cambiarlo a infraestructuras corporales. Cambiando ese concepto, también lo que empezamos a ver es que no nada más se trata de el libre desarrollo de la personalidad. Por supuesto, ese es el concepto con el que vamos a estar lidiando cotidianamente en los próximos quizás 5 a 6 años, 5 a 10 años. Pero cuando lo llevamos a la parte de la accesibilidad de derechos y la implementación de tecnologías, nos daremos cuenta de que el hablar de infraestructuras corporales nos permite entonces jugar con la idea de que otros derechos pueden estar involucrados con la necesidad de modificar nuestro cuerpo o de modificar nuestras capacidades físicas. Lo voy a poner en un ejemplo muy concreto. Las telecomunicaciones no se consideraban un derecho. El tener una televisión no se considera un derecho. Sin embargo, es tan trascendental el hecho de poder tener conectividad y acceso a la información que incluso en el sexenio pasado se implementó la idea de dar televisiones por el apagón analógico.
Hoy día muchos gobiernos, por ejemplo el gobierno estonés, y se está tratando de implementar en la Ciudad de México, se habla del derecho al acceso a Internet, o sea, el Wi-Fi de manera pública y gratuita. Ya sé, mis amigos de la derecha dirán, son servicios privados, esos no son derechos. Pero lo que no se ve es de que los derechos se van modificando y van creciendo. La discusión siempre ha sido como, por ejemplo, los servicios no son derechos. Sí, pero si no tienes acceso a esos servicios, ¿cómo vas a ejercer tus derechos? Por ejemplo, en Estados Unidos se dice que la educación no es un derecho, que la salud no es un derecho, que tu único derecho es trabajar. ¿Y cómo vas a poder aspirar a tener un trabajo decente que te permita tener esas cosas si no tuviste educación primero, si no tuviste acceso a un trabajo digno y si cada vez que tu hijo o tú misma o mismo te enfermas, representa mermas hacia tu capacidad económica? Por eso, la educación, por eso existe el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, porque todas esas cosas que algunos de la derecha consideran como servicios privados, en realidad son derechos porque permiten la competitividad entre todos los individuos. Y más que la competitividad, la coordinación y la capacidad de hacer las capacidades de podernos hablar de iguales, o sea, de cooperar. Esos son también los cambios que implica el hablar de biotecnologías. No se trata de que algunos tengan y los demás no, porque lo dejamos al libre albedrío del mercado, sino se trata de establecer las condiciones para que estemos en una igualdad de competencia y en una capacidad de coordinarnos y cooperar entre todos los miembros de la sociedad. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Yo sé, tenemos que regresar a este ejercicio, pero no quería irme sin dejar esta reflexión. Hasta la próxima.